Ok, señores, ahora vamos a definir cuáles son las propiedades termodinámicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una propiedad termodinámica? Primero definamos qué es propiedad. Dice que propiedad es toda característica observable o calculable de un sistema. Ya definimos qué era sistema, ¿no? Había sistema abierto, sistemas cerrados. Entonces, la sustancia que contiene el sistema, esa masa, es una propiedad, tiene una propiedad que puede ser observable o calculable. Por ejemplo, si yo mido la presión de este tanque, ¿no? Con un manómetro, entonces, ¿qué es? Lo estoy observando, calculando, ¿sí? La temperatura también lo estoy observando en este termómetro, ¿no? El volumen de este recipiente lo puedo calcular. Y la energía interna también se puede calcular en forma experimental. Entonces, tanto la presión como la temperatura y el volumen son propiedades observables o calculables. Veamos la clasificación de las propiedades. Las propiedades tienen la siguiente clasificación. Hay propiedades intensivas, que son aquellas en las cuales es independiente del sistema, del tamaño del sistema, ¿no? Ejemplo, la densidad, la temperatura. Me explico mejor. No, yo tengo una habitación, que podría ser el aula, que está llena de aire, ¿no? Normalmente. El aire tiene una densidad, tiene una temperatura, tiene una presión. ¿Qué pasa si ese recipiente o esta aula la divido exactamente en la mitad? Entonces, a mano derecha yo tendré una densidad, a mano izquierda una densidad, una temperatura y una presión. Pregunta: ¿cómo es la densidad en esta parte derecha con la parte izquierda? La densidad va a ser la misma, la densidad del aire no va a variar. La temperatura también del aire en ambos compartimentos va a ser la misma y la presión también va a ser la misma. Entonces, como no depende del tamaño del sistema, estas tres propiedades que son propiedades intensivas, ¿no? Son independientes del sistema, independientes del tamaño del sistema, o no dependen del tamaño del sistema. Las siguientes propiedades son propiedades extensivas. Extensivas son aquellas propiedades que sí dependen del tamaño del sistema, ¿no? Ejemplo: tengo este recipiente que contiene una masa de una sustancia, un volumen y una energía total. ¿Qué pasa si ahora hago lo mismo? Divido en la mitad, exactamente en la mitad. Tengo a la derecha, la masa indudablemente va a ser la mitad a un lado, m medios para la derecha, m medios para la izquierda, ¿correcto? El volumen, la misma forma, ¿no? La mitad. Y la energía total, en este caso también va a ser la mitad. Entonces, como la masa, el volumen y la energía dependen del tamaño del sistema, estas son propiedades extensivas. Veamos ahora las propiedades específicas. Una propiedad específica resulta de dividir, dice, una propiedad extensiva entre la masa del sistema. Las propiedades específicas normalmente se conocen con letras mayúsculas: B de volumen, M de masa, ¿correcto? Energía cinética con mayúscula, energía potencial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al volumen yo lo divido entre la masa? Me va a dar una propiedad específica, ¿no? Denotada la nomenclatura con B minúscula. Toda letra minúscula me va a representar una propiedad específica. En este caso, la B minúscula es el volumen específico. El volumen en metros cúbicos y la masa en kilogramos. Por lo tanto, el volumen específico será en metro cúbico sobre kilogramo. ¿Qué pasa si yo a la energía cinética le divido entre la masa? ¿Qué me va a dar? La energía cinética específica. Entonces, si yo reemplazo la energía cinética, un medio de masa velocidad al cuadrado sobre la masa, se van las masas, y ¿qué me queda como energía cinética específica? Velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, esta sería la fórmula de la energía cinética específica, cuyas unidades son Joule sobre kilogramo, siempre y cuando la masa esté en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Lo mismo ocurre con la energía potencial. Si a la energía potencial yo lo divido entre la masa, voy a tener la energía potencial específica. Verás que esto está con letra minúscula que representan propiedades específicas. Se va
las masas en este caso y me queda G por H. Este es G por H, sería la fórmula de la energía potencial específica que tiene las mismas unidades que la energía cinética específica, Joule sobre kilogramo. Ahora, el volumen específico, sus unidades son metro cúbico sobre kilogramo. Nosotros sabemos que la densidad definida sobre masa sobre volumen, sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué podríamos sacar si yo comparo la densidad con el volumen específico? Puedo sacar la conclusión que la densidad es el inverso del volumen específico. Definamos ahora qué son los procesos termodinámicos. Para ello vamos a definir estado, ¿no? El estado termodinámico de un sistema se define por los valores de sus propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades hemos visto? Hay intensivas, hay extensivas. Básicamente, definiendo dos propiedades vamos a tener un estado. Un estado dado, cuando se conocen las propiedades del sistema tienen valores fijos. En este caso, si esto es presión y esto es volumen, si yo tengo el volumen y la presión, conozco el estado 1. Si yo conozco el volumen 2 y la presión 2, conozco el estado 2. ¿Correcto? Y a través del estado 1 al estado 2 hay una serie de variaciones, ¿no? Hay una serie de variaciones. A esta serie de estados se le conoce con el nombre de trayecto. Ahora definamos proceso. Proceso es el cambio de un estado a otro, ¿no? Si en el ejemplo tengo el volumen 1 y la presión 1, tengo el estado 1 definido por esos dos valores, el estado 2 definido por la presión 2 y el volumen 2, y si yo tengo una variación de los del estado 1 hacia el estado 2, tendré una trayectoria, ¿no? Entonces, el proceso es el cambio de un estado 1 hacia el estado 2 definido por una trayectoria, ¿no? ¿Qué es la trayectoria? Es la serie de estados, ¿no? Es el camino que sigue el proceso para pasar del estado 1 al estado 2, ¿no? Ahora, en la termodinámica, las sustancias de un sistema deben estar en equilibrio. Entonces, definamos primero qué es equilibrio. Un fluido está en equilibrio cuando dice que no hay transferencias de energía de las diferentes partes de la masa, cuando se encuentra aislado de sus alrededores, es decir, las propiedades termodinámicas permanecen constantes, ¿no? Entonces, un sistema termodinámico estará en equilibrio si se encuentra en equilibrio térmico. Significa que si yo tengo, por ejemplo, un sistema donde yo tengo una sustancia de trabajo, entonces cualquier, punto, en este punto estará una temperatura, después de cierto tiempo estará a la misma temperatura. Entonces, acá hay un equilibrio térmico. Ahora, además de un equilibrio térmico, tiene que estar un equilibrio mecánico. ¿Qué significa un equilibrio mecánico? Que la presión en cualquier punto de este sistema debe ser la misma, ¿no? Debe ser la misma, ¿correcto? Y equilibrio químico cuando no hay una reacción ni combustión química, ¿no? O sea, al cambiar de fase, la función química sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuándo está una sustancia en equilibrio termodinámico? Cuando cumple las tres: equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Veamos el proceso cuasiestático. Un proceso se llama cuasiestático, dice, cuando permanece infinitesimalmente en estados de equilibrio. Me explico. Supongamos que tengo un conjunto cilindro-pistón, ¿no? Acá está el cilindro, acá está el pistón, es un compresor alternativo. Este pistón, por lo tanto, va a estar moviendo cíclicamente a altas velocidades, ¿no? Lo que trae como consecuencia que, por ejemplo, si esto es aire lo que está comprimiendo, las moléculas de aire se van a agrupar más en la cara del pistón, puesto que esto se va a estar moviendo a mayor velocidad, que no le va a dar tiempo a que las moléculas se reagrupen uniformemente en el cilindro, ¿no? Eso debido a que esto ocurre a altas velocidades.
Y como acá, en esta cara del pistón, hay más cantidad de sustancia, ¿qué va a pasar con la presión? Entonces acá va a haber mayor presión en este punto que en este de acá, por lo tanto no estaría en equilibrio termodinámico, porque para que esté en equilibrio termodinámico debe estar en equilibrio, la presión debe permanecer constante, ¿no? Debe estar en equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué hace la termodinámica para poder estudiar los procesos en las máquinas reales? Idealiza el proceso. ¿Y cómo idealiza este proceso de compresión? Hace de que la idealización consiste en que este pistón, en vez de que se mueva a altas velocidades, se va a mover a una velocidad tan lenta que va a permitir de que las moléculas se reagrupen en forma uniforme, de tal manera que la presión en cualquier punto de ellas es la misma. Entonces, tengo un proceso, el proceso se llama cuasi estático, que en cada momento que el pistón comienza a comprimir, la presión en ese instante va a ser la misma. Indudablemente, si yo paso desde esta posición a esta posición, ya no va a ser la misma la presión, ¿no? Va a aumentar, pero cualquier punto en esa posición del aire va a tener una misma presión, mayor indudablemente que si el pistón está en este lado, ¿correcto? Entonces, a eso se llama un proceso cuasi estático, cuando el proceso de compresión es tan lento que se logra un proceso de equilibrio en cada instante. Hay otros tipos de procesos, por ejemplo, el llamado el proceso isócoro. Un proceso se llama isócoro cuando el volumen permanece constante. Si yo grafico un diagrama PV, un proceso será isócoro en una trayectoria vertical. ¿Cuándo se llama ahora un proceso isobárico? Cuando la presión permanece constante. Si yo grafico un diagrama PV, en este caso ahora será una horizontal, esta será la trayectoria de un proceso isobárico. ¿Y cuándo ahora es un proceso isotérmico? Cuando la temperatura permanece constante. Si yo grafico el proceso en un diagrama PV, voy a tener esta curva que normalmente esa trayectoria es una hipérbola. Entonces, esa hipérbola a cualquier punto de esta trayectoria va a tener una temperatura constante. ¿Y cuándo es un proceso adiabático? Ya definimos que un sistema era adiabático es cuando el calor no cruza la frontera, ¿sí? Entonces hay procesos adiabáticos como por ejemplo un intercambiador de calor aislado, ¿no? Si el calor no cruza la frontera, si yo quiero graficar en un diagrama PV, esta línea punteada es un proceso isotérmico y esta línea de 1 a 2 es un proceso adiabático que tiene mayor pendiente que un proceso isotérmico. Tipos de proceso. Veamos los procesos reversibles. Los procesos reversibles son idealizaciones de los procesos, ya que los procesos en máquinas todos son irreversibles, ¿no? Debido a las diferentes pérdidas, especialmente por pérdida de rozamiento. Pero un proceso reversible se estudia porque hace posible que se hagan los balances térmicos en la termodinámica en los diferentes equipos. O sea, un proceso será reversible cuando se le puede hacer regresar a través de la misma serie de estados que fue de ida, tendría que pasar en la regresada, ¿no? Entonces, cuando el proceso pasa de un punto 1 a un punto 2, cuando pasa de un punto 1 a un punto 2, si yo tengo, por ejemplo, este proceso en un diagrama PV, pues en el proceso de ida de 1 a 2, y si yo quiero ahora que venga de 2 a 1, tendría que pasar por los mismos procesos, por los mismos estados que el de ida, lo cual no es posible en la vida real, ya que va a haber efectos de la pérdida de presión, pérdidas por rozamiento, que hace que los estados de ida no sean iguales a los estados de regreso. Por lo tanto, los procesos reversibles, como expliqué, no existen, solo son idealizaciones. ¿Qué es lo que provoca que los procesos no sean reversibles, sino que sean irreversibles? Justamente son la fricción, el rozamiento, es la transferencia de calor, ¿no? El calor siempre va a fluir de un fluido caliente a un fluido frío. La expansión o compresión rápida, o sea, los procesos no cuasiestáticos, hacen que sean irreversibles, y la combustión y la reacción
química, ¿no? Hacen que los procesos sean irreversibles. Y por último, estudiemos un proceso cíclico. ¿Cuándo un proceso es cíclico? Se dice que un proceso hace un ciclo o es cíclico cuando el estado de inicio es el estado de llegada. Ejemplo, si yo tengo acá un diagrama PV, tengo un proceso de 1 a 2 que sigue esta trayectoria y el proceso de 2 a 1 que sigue esta trayectoria. El estado inicial es el estado 1 y el estado final viene a ser el mismo estado 1. Entonces, cuando el estado de inicio es el mismo estado final, se dice que el proceso ha hecho un ciclo. En el ejemplo de la derecha, tenemos acá un proceso por 3 ciclos, acá de 1 a 2, hace un proceso isócoro, por ejemplo, de 2 a 3, un proceso isobárico, y de 3 a 1 no tengo definido cuál es el proceso que está realizando, pero sí podría afirmar de que como el estado de inicio es el estado de llegada, se está realizando un proceso cíclico. Entonces, para definir qué es un ciclo, tenemos que identificar si el estado de inicio es el mismo del estado de llegada.